Buenas tardes. Bueno, ya empezamos con la grabación. Les iba a solicitar eso. Muy buenas tardes. Desde la coordinación de horas conferencia nos complace que nos acompañen en esta cuarta edición de Cómo escoger un énfasis y no morir en el intento. Hoy presentamos la edición de periodismo. Nos alegra ver a tantas personas presentes y esperemos que este conversatorio sea de mucho provecho. Esta charla la estaremos moderando 3 estudiantes de segundo año interesados en el énfasis de periodismo. Somos Alejandro Umaña, Hola, muy buenas tardes. Gabriel Pacheco Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. y mi persona Paola Cordero, que es un gusto saludar. Estamos muy contentos por la posibilidad de tener esta charla el día de hoy. Antes de empezar la charla, les recordamos que la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica es una comunidad académica que se rige por los estatutos institucionales. Como comunidad de respeto, respetamos y promovemos la libertad de expresión de los espacios académicos y rechazamos los discursos de odio, racismo, homofobia, machismo o cualquier mensaje que contenga otra forma de agresión verbal o visual, así como los comentarios malintencionados, groseros e irrespetuosos. Por esto, le solicitamos muy atentamente que mantengamos la cordialidad durante la actividad, evitando este tipo de comportamiento. El día de hoy nos acompañan 3 personas que están en la recta final para graduarse de comunicación colectiva con énfasis en periodismo. Le damos primero la bienvenida a José Adelio Murillo. Adelio es generación B7 y se encuentra en su último semestre. Ha colaborado en la Oficina de Divulgación e Información de la Universidad de Costa Rica, en el Museo UCR, en las radios universitarias, en el Instituto de Investigación en Sociología, en el Semanario Universidad y actualmente trabaja medio tiempo en Noticias Colombia. Además, José Adelio fue el ganador de la clase 9 y 10 del proyecto Punto y Aparte, donde desarrolló el reportaje Préstamos de Banca para el Desarrollo se han desembolsado tímidamente a lo largo de 12 años en Limón. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que esta charla sea como muy provechosa para todos los que están ahorita involucrados. También nos acompaña Sofía Espinal, carné B1 y de la generación B3 de comunicación. Ella ha colaborado en el canal UCR y actualmente trabaja en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Dentro de sus temas de interés periodístico están los derechos humanos, particularmente la migración y el tema de género. Además, Sofía también lleva un segundo énfasis en relaciones públicas. Bienvenida, Sofía. Hola a todos, muchas gracias por el espacio y también ojalá sea muy provechosa la conversación para todos y todas. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña José Andrés Céspedes, quien, al igual que José Adelio, es generación B7 y está próximo a graduarse. Ha colaborado en proyectos como Dance to the Radio, trabajado en Radio Hit 104.7 y actualmente trabaja en Periódico La Nación. Además, José Andrés participó en la clase 6 del proyecto Punto y Aparte. Hola a todos, un gusto estar acá. Gracias a la gente que sacó el rato para conectarse. Ojalá podamos hablar bastante de periodismo. Bueno, antes de iniciar, les pedimos que por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. En caso de que tengan alguna consulta durante el desarrollo de la charla, pueden escribirla en el chat y nosotros al final las estaremos usando en el espacio designado para las preguntas del público. Bueno, dicho esto, damos por iniciada la conferencia. Reitero la bienvenida a todos, todas y todes y esperemos que sea una charla de su agrado. Empecemos con la primera pregunta. No sé si les parece que Adelio sea quien inaugure con su respuesta. Adelio, ¿qué es para vos periodismo? Bueno, hola. Puede que suene un poco habladilla, pero para mí el periodismo es más que una ocupación. Creo que es como toda una ciencia social. Y creo que tiene muchas implicaciones que a veces no son tan tangibles. Para mí, digamos, es una de las profesiones más tuanis de ejercer,
en el sentido, digamos, de que le permite a uno como ayudar a otras personas a estar informados, pero también tiene una parte importante en enfocar, digamos, cómo otras personas ven ciertos hechos, ciertos sucesos. Creo que es como una herramienta muy tuanis para el crecimiento personal del periodista o de la periodista. A nivel personal, creo que ha sido una herramienta precisamente de mucho crecimiento que, digamos, me ha permitido, por lo menos la formación de la UCR, me ha ido permitiendo como ampliar mi visión de mundo y ampliar la forma en que entiendo las cosas y la perspectiva, para también, digamos, ejercer el periodismo de forma adecuada. Creo que eso tal vez vamos a profundizar más adelante, pero creo que también la formación en periodismo no va solamente de aprender cómo redactar o solamente de aprender cuestiones técnicas de la radio, de la televisión o de lo escrito, sino también va en estar comprometido, digamos, en uno a nivel personal, crecer y ejercer siempre la ética en la vida personal para que también la ética sea como el estandarte, digamos, en el ejercicio de la profesión. Muchas gracias, José. No sé si Sofi quiere continuar. ¿Qué es periodismo? Gracias. Sí, creo que puede ser muy amplia esa pregunta. Yo creo que tal vez en línea también de lo que ya mencionaba José Adelio. Para mí, yo creo que la información es poder y el periodismo es entonces también un ejercicio de poder, de construcción de realidades. No es el único que nos permite la construcción de esas realidades, pero definitivamente sí las construye, las trata de explicar, las cuestiona. Entonces, para mí sí, el periodismo es también un ejercicio de poder y creo que por ahí hay que tener mucha responsabilidad y ética, como ya mencionaba el compañero. Para mí también el periodismo es crítica, ¿no? Es generar debate, es denuncia, es fiscalizar y también, pues, desde lo más humano, el periodismo también es contar historias, ¿no? Es contar las historias de la gente, es contar las realidades, es justo eso, tratar de visibilizarlas, de explicarlas, de cuestionarlas, de desmenuzarlas un poquito. Entonces sí, yo diría que un poquito eso, como un ejercicio de poder, de fiscalización, de crítica y también el contar historias. Muchas gracias. José Andrés, ¿para vos qué es periodismo? Bueno, creo que es una pregunta muy abierta, pero si tuviera que decir algo, diría que para mí el periodismo es un servicio público. Los periodistas tenemos que existir para que pueda funcionar la democracia, para que pueda funcionar bien la sociedad. Un profesor nos decía que es un servicio público porque es como el agua. Cuando el agua está contaminada y la gente consume agua contaminada, se enferma. Eso pasa exactamente igual con el periodismo. Las fake news, los chismes, las aseveraciones que pasan ahora por redes sociales todos los días y ese ambiente tan grande de contenidos que pasamos consumiendo todos los días, creo yo que el periodismo viene como a marcar una línea ahora y a sostenernos con hechos, digamos, en medio de toda esa información que está ahorita rondando en los celulares, que los tenemos todo el día a la mano. Entonces, para mí es un servicio público que tiene que existir para que funcione la sociedad y nosotros como periodistas estamos llamados a cumplir este servicio público para la gente, porque nosotros estamos llamados a la gente, digamos, a informarlos, a ayudarles a resolver, y creo yo que eso es lo más importante, somos funcionarios de la sociedad. Sí, totalmente de acuerdo con la opinión que dieron los tres invitados. Definitivamente es una profesión muy importante dentro de la sociedad y conlleva una gran responsabilidad y ética. Pero bueno, para seguir, la segunda pregunta sería ¿qué especies son ideales para el desarrollo profesional de una persona que estudia periodismo? Si les parece, podemos comenzar esta vez con J. Pero pues, ¿puedes volver a decirme la pregunta? Sí, claro.
¿Qué destrezas son ideales para el desarrollo profesional de una persona que estudie periodismo? ¿Cuáles son los ideales que tiene que tener una persona que estudie periodismo? Ahora Delio lo dijo al puro inicio, la ética, eso es básico. También siento yo que hay que tener muy claro qué es el balance, qué es lo que tiene que existir en el periodismo. En el periodismo no hay objetividad, nunca, y que les diga eso les está mintiendo. Lo que tiene que haber es balance, lo que tiene que haber es fairness, lo que tiene que haber es diversidad de fuentes en el periodismo, y para poder hacer esas cosas uno tiene que estar muy claro en la realidad. Entonces, para estar claro en la realidad hay que estudiar y hay que leer mucho. Entonces, creo yo que una de las cualidades o las ideales que tiene que tener alguien que estudie periodismo es que le guste saber lo que está pasando y no que tenga que saber lo que está pasando. Alguien que trabaja en un medio no puede nada más levantarse en la mañana y decir, ay, tengo que revisar la noticia a ver qué es lo que está pasando hoy, o tengo que ver qué está pasando con aquella situación, o no le nace eso. Uno tiene que nacerle eh, esas ganas de saber qué está pasando, esas ganas de informar de la manera más responsable y transparente posible. Y creo yo que lo que se necesita es compromiso, ética, como dijo ahora Elio, transparencia, ser una persona transparente. Y la más importante, creo para mí, y la que nos cuesta a todos, es la empatía, ¿verdad? Que nada de todo lo demás que dije funciona si no hay empatía, porque ahora lo dijo Sofía. Nosotros lo que hacemos es contar historias de gente para la gente. Somos instrumentos, nada más. Entonces, hay que ponerse siempre en los zapatos de los demás antes de contar cualquier cosa, ya sea un accidente de tránsito, porque no sabemos quién se murió y cómo le va a afectar a esa familia, una denuncia por X delito, de cómo le va a afectar a esa persona si al final pues, el caso termina diferente. Un tema de un político, de si uno dice que hizo algo y después no lo hizo. El peso que tenemos nosotros con la pluma o con la voz en la radio o en el tele, no sé, es muy grande. Entonces creo yo que hay que tener eso muy en cuenta antes de meterse a estudiar periodismo solo tal vez para salir en tele o para poner cosas en redes sociales. Eso no, eso es lo último, digamos. Sí, definitivamente. Podemos continuar con Sofía. Gracias. Sí, tal vez pensando en destrezas que tienen que tener las personas periodistas, yo pensaría que ser muy, muy críticos, críticas, exhaustivas también. Creo que es importante, y ahí vengo feminista, tener una mirada interseccional. Yo creo que tenemos que poder entender las historias desde los distintos lugares que se nos presentan, las formas en que tienen los distintos poderes, digamos, en una sociedad. Creo que tenemos que poder cuestionarnos esos poderes, podemos tener que tener esa mirada que nos permita ver qué cruza una misma historia, esa interseccionalidad. Creo que también tenemos que tener una memoria histórica, digamos, y poder plantearnos entonces frente a una noticia, a un momento, con esta mirada, ¿no? Desde estos lugares, desde la memoria histórica, desde nuestro cuestionamiento de los poderes, desde una mirada interseccional que nos permita ver qué está atravesando a las personas, qué está atravesando esta historia en este momento. Creo que también este momento, este contexto nos amerita una mirada no solo local, pero global, en que podamos posicionarnos y entender desde esta memoria histórica, pero también desde un contexto regional, que no estamos solo contando una historia en Costa Rica, sino en América Latina, en Centroamérica. Entonces creo que sí, como tener esa mirada un poquito más amplia que nos permita esta interseccionalidad. Y bueno, ya lo decía José Andrés, también realmente la calidad humana, creo, como poder reconocer que estamos contando historias de personas, priorizar siempre y reconocer siempre la dignidad de las personas con las que estamos trabajando, de las historias que estamos contando, priorizar su seguridad. Sí, recordarnos esa humanidad más allá de la primicia, más allá de la inmediatez, más allá de la redacción. Creo que son estas cuestiones más un poco de fondo, de reconocer esa responsabilidad y reconocer todos los aspectos de la historia en que estamos contando. Creo que es un poquito. Perfecto. Bueno, y vamos a terminar la respuesta a esta pregunta con Adel. Yo creo que José y Sofía lo han abarcado bastante bien. Yo le agregaría, digamos, algunos
no sé si destrezas, más que cualidades tal vez, que a mí me parece que sí uno debería considerar para estudiar periodismo, y es una, la flexibilidad. Yo creo que uno tiene que tener esa flexibilidad, apartarse un poco de esa rigidez, digamos, eh, que a veces lo hace uno, como tener ciertas posturas, entender, digamos, que el periodismo no se trata de replicar mi postura respecto a X o Y temas, sino que se trata de tener esa flexibilidad, de aprendizaje, digamos, de abordar, y también flexibilidad en el sentido de que, eh, bueno, hay diferentes tipos de periodismo, digamos, el periodismo más conocido, más popular, yo creo que es el periodismo de medios de comunicación, y es el que la mayoría de personas que estudian periodismo aspiran, digamos, a ejercer. Y para trabajar en medios de comunicación creo que hay que tener muchísima flexibilidad. Creo que hay que, digamos, tener la capacidad de un día hacer una cosa, al día siguiente hacer otra muy distinta y no arrugar la cara. Creo que más allá, digamos, de a uno puede gustarle o no la dinámica de medios de comunicación, pero específicamente sobre medios de comunicación creo que uno tiene que tener esa flexibilidad, esa versatilidad, eh, y que también va de la mano con la capacidad de aprendizaje. Como decía en mi primera intervención, la capacidad de aprendizaje no está solamente en aprender sobre temas de actualidad, no está solamente en aprender sobre qué está sucediendo en Gaza, en la franja de Gaza, sobre qué está sucediendo en la Asamblea Legislativa con X proyecto de ley, sobre qué está sucediendo, sino que también es la capacidad de aprendizaje, digamos, de tener esas nuevas perspectivas, como decía Sofía, digamos, de que yo toda mi vida he visto la vida de una forma determinada, pero cuando llego a la UCR y empiezo a tener un poco más de roce con humanidades, con cursos de bloque común, empiezo a tener, hay que tener, digamos, esa flexibilidad para aprender que hay otras formas de entender la vida, que hay otras formas de entender las cosas, y creo que eso nos permite tener ese balance del que hablaba José, que efectivamente no hay objetividad, siempre vamos a tener un montón de antecedentes que nos van a hacer ver los hechos de una forma, pero siempre hay que tener esa flexibilidad, esa versatilidad para tener el balance y para ejercer un periodismo balanceado. Y yo creo que esas dos cualidades van de la mano también con tener humildad. Yo no sé, digamos, hay personas que empiezan a estudiar periodismo tal vez porque su meta en la vida es ser una persona reconocida o ser una persona famosa, digamos, por decirlo de alguna forma, que eso está bien, digamos, es una razón válida para estudiar periodismo, y es una razón, es un objetivo de vida súper válido, digamos, pero creo que sea ese o no, creo que siempre uno tiene que mantener los pies en la tierra para poder precisamente aprender, para poder escuchar a otros profesionales, tanto en periodismo como que de otras áreas, eh, para poder ejercer el periodismo de forma adecuada. Entender que, digamos, a fin de cuentas, eh, las personas no nos metemos a esto como para que no se trata de nosotros mismos, que no se trata de figurar nosotros, sino que a fin de cuentas se trata de llevar ese bien público del que hablaba José Andrés, llevar ese bien público a la gente, poder, digamos, desmenuzar información, poder, sí, dar ese tratamiento adecuado y entender que no nos toca figurar a nosotros, que, digamos, no se trata de meternos en pleitos con diputados o con figuras del gobierno o con expertos, no se trata de eso, se trata de que, digamos, si vamos a fiscalizar, que lo hagamos bien informados, que lo hagamos con hechos, que lo hagamos con balance, pero sí entender y tener esa meta clara de que si vamos a ejercer periodismo informativo, no se trata de nosotros mismos y de figurar. Muchísimas gracias. Muy de acuerdo, especialmente con esta última parte de que el periodismo es para la gente y no para figurar quien lo está haciendo. En términos laborales, esta pregunta es como un dos en uno. ¿Qué puertas les ha abierto la formación que da la Universidad de Costa Rica y cómo ven ustedes el mercado laboral del periodismo?
actualmente? Podemos empezar con Sofía. Gracias. Yo creo que las puertas que yo identifico como que abre la universidad, la UCR, creo que tiene que ver mucho como con los espacios que existen en la U. O sea, creo que el poder aprovechar las oportunidades de trabajar en el semanario, de trabajar en la radio, trabajar en el canal, creo que esos son súper espacios de formación para quienes quieren ir probando también qué áreas les interesan, quienes quieren empezar a hacer periodismo, que yo creo que es súper bueno empezar a hacerlo también cuando uno si tiene la posibilidad, por supuesto, está en la carrera. Creo que es súper bueno aprovechar esos espacios, hacer horas en el área que le interese. Y yo creo que también la práctica es súper importante también aprovecharla. Y yo creo que también pensando en cómo también nos vamos especializando en los nichos que nos interesan como periodistas, yo creo que la práctica es una opción también para buscar realmente ese espacio en que quiero explorar, en que quiero especializarme. En mi caso, yo no hice mi práctica en periodismo, la hice en una organización no gubernamental, porque mi intención era especializarme en derechos humanos. Lo que yo quería cubrir eran derechos humanos, entonces por ahí en lugar de hacer una práctica en un medio en particular, lo que hice fue hacerla en esta organización que me iba a dar herramientas para formarme en derechos humanos, que creo que es súper valioso cuando como periodistas las personas pueden formarse en alguna disciplina en particular o en alguna rama en particular. Entonces yo creo que pensaría que tanto las posibilidades de hacer horas en el canal, en la radio, en el semanario, es una de las puertas, y que la práctica profesional es otra que de fijo deberían poder aprovechar en el área que sea de su interés, como que no cerrarnos a que tiene que ser un medio, si se lo quieren, por supuesto, no cerrarnos a que tiene que ser aquí, puede ser en otro país, pueden haber colaboraciones en otros, en medios regionales, en medios internacionales. Entonces yo creo que esos son dos espacios como súper valiosos de aprovechar. Y con respecto al mercado laboral, yo creo que lo que les comentaría es de nuevo esto, como que puedan tal vez revisar las opciones que hay, no solo a nivel nacional, pero regional, pero centroamericano. Hay ahora muchísimas iniciativas de periodismo, eh, de nuevos medios digitales, de agencias, de organizaciones que trabajan periodismo, que abren muchísimo más el mercado y las posibilidades, que además algunas tienen focos muy particulares o que permiten, digamos, abrir esa mirada y cubren, digamos, a nivel de Latinoamérica o a nivel de Centroamérica, o con perspectiva de derechos humanos, o muy especializados, digamos. Entonces creo que por ahí lo que recomendaría es estar como muy pendiente de estas nuevas iniciativas, que yo creo que los últimos años se han multiplicado un montón, eh, para aplicar cuando sea el momento, si les interesan alguno de esos espacios, porque sí hay como muchas posibilidades más allá de los medios que tenemos aquí. Adelio, si quieres continuar con la pregunta. Claro, yo tengo como algunas ideas concretas respecto a eso. Yo creo que, digamos, la primera puerta que abre estudiar periodismo específicamente en la UCR es eh, tener como una mayor exposición a otras áreas de conocimiento, incluso dentro de la carrera. La forma, digamos, en que está planteada la carrera es que periodismo es un énfasis, pero, digamos, hay una serie de cursos que complementan eh, los cursos de bloque común que son súper importantes y que complementan, digamos, esa formación, que creo que es un privilegio, a fin de cuentas, es un privilegio que tiene estudiar en la Universidad de Costa Rica con respecto, digamos, a otros lugares. Creo que esas puertas, digamos, de tener tanta creación de conocimiento cerca de diferentes áreas, de todas las áreas que hay en la universidad, creo que esa es una cuestión súper positiva. Y como decía, dentro de la carrera, yo creo que todos estos cursos, eh, no tanto los de investigación, pero los iniciales, digamos, eh, creo que hay profes sumamente buenos que le enseñan a uno a tener una perspectiva como más amplia
sobre un montón de cosas. Como decía Sofía, en eso concuerdo mucho con respecto a lo de las horas. Esa es una gran puerta que le abre la universidad a uno para irse fogueando. No sé, Sofía, si habrá, en dónde habrá hecho horas. José estuvo en la oficina de divulgación. Yo estuve también en la ODI, estuve menos tiempo, pero estuve también en la ODI y he pasado por diferentes lugares, por las radios de la U, pasé por el museo de la U, pasé por el Instituto de Investigaciones en Sociología, y creo que a pesar de que son periodos cortos, como que le van dejando a uno como granitos de arena, digamos, en ese aprendizaje. Y creo que esa es una oportunidad súper buena, porque a veces cuando ya uno está cerca de graduarse y si uno se espera, digamos, hasta el final de la carrera y uno no ha empezado a ejercer ese proceso, digamos, de transición de lo académico a la práctica, pues se hace un poco más difícil. Entonces, esa es una gran oportunidad para irse fogueando, para ir escribiendo, para ir viendo la parte de producción, para ir viendo el funcionamiento, digamos, de cómo es el periodismo en diferentes lugares, porque por ejemplo en la oficina de divulgación, a pesar de que no hay demasiados espacios y cada vez son un poco más reducidos, pero digamos, uno tiene un acercamiento a ejercer periodismo de medios, pero también a ejercer periodismo web, porque a fin de cuentas los materiales se hacen para web. También, digamos, hay un acercamiento a producción, porque en ocasiones hay que coordinar ciertas cosas, si hay audiovisuales o si hay fotografías que se requieran. Uno tiene también cierto acercamiento a periodismo, digamos, como más institucional, porque a fin de cuentas lo que hace la Oficina de Educación es periodismo institucional. Creo que también hay algo muy importante, y es que la UCR le puede dar a uno muchas habilidades, muchos aprendizajes, pero a fin de cuentas las puertas se las termina abriendo uno. A fin de cuentas, uno con su trabajo, con su dedicación y tratando de demostrar esos valores, creo que uno se abre las puertas, eh, porque digamos, incluso a veces en ocasiones en lugares donde no hay mucha oportunidad, específicamente, digamos, por ponerles el ejemplo ahorita, en medios de comunicación, las redacciones con los años cada vez se van reduciendo, cada vez van siendo más pequeñas y cada vez cuesta más entrar a trabajar a medios de comunicación. Eh, pero si uno realmente es una persona sumamente dedicada, si uno realmente muestra calidad en su trabajo y no, digamos, y no tiene que ver tanto con la capacidad cognitiva que yo tenga, sino depende también mucho de las ganas que yo tenga de hacer mi trabajo bien, de aprender y todo lo que hemos estado hablando. Entonces, sí, me parece que también la universidad nos puede dar una serie de herramientas y eso está sumamente bien, pero si nosotros no ponemos en práctica esas herramientas, entonces no nos vamos a abrir esas puertas. Y ya para ir cerrando, como decía Sofía, hay que tomar en cuenta también que ahora el periodismo es sumamente versátil. Periodismo no es solamente salir en Canal 7 presentando un noticiero o escribir para La Nación. Periodismo también está en crear iniciativas en redes sociales, en crear blogs, en crear otro tipo de contenido dedicado en otras plataformas y dedicado a otras personas. Entonces creo que ese valor de siempre tratar de innovar, de siempre tratar de ver qué se puede hacer, qué se puede emprender. Me acuerdo que en el 2018, creo que fue, o en el 2019, llevamos un curso que se llamaba Perio Web. Lo llevamos con Ani, con Víctor Hugo y con y con Brian, que trabajaba en ese momento en La Nación. Y me acuerdo que Ani nos hizo un comentario que había que pensar en periodismo incluso para plataformas como TikTok. En ese momento TikTok no era tan popular para América Latina. Y a nosotros, digamos, como que nos causó cierto rechazo esa idea o que nos hizo gracia, digamos, porque no era algo eh, que viéramos posible, pero ahora uno entra a TikTok y hay un montón de personas o incluso de grupos de gentes que hacen resúmenes informativos en ese minuto, que explican cuestiones con un tratamiento periodístico, que explican cuestiones noticiosas. Entonces yo creo que también parte, digamos, de abrirse puertas
está en esa capacidad de innovar y de pensar en cosas diferentes. José, si quieres agregar algo más a la pregunta. Ya, no, creo que los compañeros ya explicaron bastante. Tal vez, no sé, quiero decir una frase que dijo la profe de radio y podcast en la última clase que tuvimos del curso, que fue que siempre hay brete para los buenos en esto. Y es verdad. O sea, ella es jefa de información en Radio Monumental y tiene un montón de tiempo trabajando en el área. Y me dice que ha visto, y también he escuchado a otros periodistas diciendo que la gente buena siempre va a tener brete. Entonces, que esa idea de que el mercado está saturado, de que no hay trabajo, es muy relativa, de acuerdo a cómo lleven ustedes sus carreras y cómo lleven sus vidas. Otro punto que creo yo muy importante también es que, bueno, yo entiendo que la pregunta es qué puertas laborales me abrió estudiar a mí periodismo en UCR. Si soy muy sincero, como dijo Adele ahora, las puertas se las abre uno, digamos. Y si bien yo tengo tal vez una opinión distinta a la del compañero de que está bien todos los cursos que llevamos en el bloque común, porque nos dan herramientas y todo, al mismo tiempo la malla de periodismo a veces no nos alcanza para cubrir todo lo que es en realidad el periodismo. Y a veces hay cursos en donde vemos apenas cosas muy básicas. Entonces, lo primero es que no nos podemos quedar solo con lo que aprendemos en la U, para nada, menos en esto, porque si no, vamos a ser uno más del montón y no vamos a tener brete, porque los brete lo van a tener la gente buena, la gente que se mordió, trabajando de gratis para revistas, para cosas de la U, haciendo horas, tal vez recibiendo plata, menos de la que debería uno recibir por el brete que hace, hablando con gente, cayéndole bien a la gente, también en el sentido de que hay que tener contactos. En esto sin contactos no se hace nada. Y creo yo que eso es una de las cosas muy valiosas que da la U también, que uno puede conocer muy buenos contactos. Hasta cierto punto creo que todavía cuando uno dice que sale de la UCR a estudiar periodismo, tiene también cierto tinte diferente a las demás U, entonces eso también es algo. Pero a final de cuentas creo yo que más allá de lo que uno pueda estudiar acá en la U, lo importante es morderse. Eso, eso es lo más importante, es morderse, es buscar a las personas adecuadas, buscar los espacios adecuados. Si bien hay gente que dice que el periodismo tal vez ya no es ir a los medios tradicionales, hay otra gente que dice que quiere rescatarlos, porque Teletica la gente lo va a seguir viendo, porque Radio Monumental la gente lo va a seguir escuchando, porque La Nación la gente lo va a seguir leyendo, porque ya están establecidos. Y si no hay buenos periodistas que hagan periodismo ahí, esos periodistas que tal vez hacen sus informes por stories de Instagram o en TikTok, así que le van a llegar a 100 personas, no va a alcanzar para suplir el servicio público, que fue el que yo dije al inicio, que necesita el país, porque por algo dicen que nosotros somos el cuarto poder de la República, porque sin periodismo, al menos yo, por ejemplo, no sé cómo estaría ahorita la pandemia, no sé cómo estaría el tema de las compras públicas de las mascarillas si los medios no hayan denunciado eso. No sé cómo estaría el tema de la vacunación si los medios no hayan presionado en una mejor acción en este tema. Entonces creo yo que también es importante saber que los medios están ahí por algo, que nosotros estudiamos esto también para suplir ese servicio público. Y que si es por un medio de comunicación que tenemos que hacerlo, por una organización, una ONG, por una empresa de comunicación de no sé qué, no importa. Al final de cuentas, la comunicación en cualquier espacio es súper importante y hay que darle valga la redundancia, esa importancia de cuando uno hace el trabajo. Entonces creo que sí, creo que la U uno le da herramientas, está bien, digamos, le da el conocimiento y los cursos de ética y los cursos de tendencias y todos estos cursos, sí, le pueden dar a uno herramientas teóricas. Si le van a servir después, pues es otro tema, ¿verdad? Pero lo más importante es saber aprovechar eso uno, marcar el camino uno y morderse. Eso es. Creo que José quiere agregar algo más. José Delio. Sí, nada más rápidamente para lo que dijo José, eso es cierto, digamos, el ser una persona mordida, como dice José, el ser una persona chispa, el ser una persona muy motivada, tampoco significa que uno tiene que regalar el trabajo y siempre estar dispuesto a, digamos, trabajar de gratis. Pasa mucho con los practicantes y esencialmente, principalmente en comunicación,
que mucha gente está dispuesta, vamos a ver, mucha gente busca practicantes para que trabajen sin ningún tipo de reconocimiento económico, digamos, eh, y lo cual es una situación bastante complicada también. Entonces yo creo que en eso es súper importante también mantener ese balance de siempre sopesar, digamos, esta oportunidad o esta puerta que se me podría abrir si yo hago esta práctica, si yo hago esta pasantía o lo que sea, pero tampoco, digamos, regalar o estar dispuesto siempre eh, a regalar el trabajo, porque a fin de cuentas es un trabajo que uno hace que es sumamente valioso y todas las personas, por supuesto, tenemos ciertas necesidades. Bueno, qué importante destacar todos estos comentarios. La UCR brinda muy buenas herramientas, brinda un gran apoyo y también muy importante destacar la exposición que uno tiene no solo con otras carreras y con la gran cantidad de personas con las que, bueno, ahora en pandemia tal vez no tanto, pero con las que uno convive en la UCR. Y además también dentro de la propia carrera de comunicación colectiva hay otros 4 énfasis de los cuales uno aprende muchísimo y uno pone en práctica constantemente en el ejercicio periodístico. Sin embargo, es importante, como decían, estar chispa, estar mordido y los caminos se los abre uno mismo, una misma, demostrando de lo que uno es capaz. Vamos con la siguiente pregunta. No sé si José Adelio quiere empezar. José, ¿qué te hubiese gustado saber antes de escoger el énfasis, antes de entrar al énfasis? Ok, creo que lo primero que me hubiera gustado saber, a pesar de que tuve la bendición y la oportunidad de entrar a un medio de comunicación como es Colombia y las circunstancias, digamos, para yo entrar a Colombia fueron muy singulares, pero creo que lo que me hubiera gustado saber, una de las principales cosas, es que perdón, muchísimos periodistas. Eh, Eso significa, y como había mencionado, las redacciones cada vez son más pequeñas. Entonces, eso significa que tenemos que pensar en el periodismo más allá de medios de comunicación. Insisto en esta idea porque algo que me hubiera gustado saber es que el periodismo, eh, que no todos los que nos graduamos de periodismo vamos a terminar trabajando en medios de comunicación. Es una de las cosas que me hubiera gustado saber. Otra de las cosas que me hubiera gustado saber también es que depende, como digo, hay un espectro muy amplio de cómo uno puede ejercer, pero otra de las cosas es que uno también tiene que hacer ciertos sacrificios. Digamos, en algunas ocasiones hay coberturas que se extienden, hay temas que le quitan a uno más tiempo, hay temas que uno desconoce. Entonces, creo que eso es otra cosa que me hubiera gustado saber. Sí, principalmente como la situación del mercado laboral, eh, pero de nuevo, o sea, hay muchas formas, digamos, de uno abrirse puertas eh, y entender que en esto hay que pulsearla bastante. O sea, a mí la experiencia de la UCR como tal me abrió puertas, digamos, para hacia el mercado laboral, me abrió puertas como dentro de la misma UCR. A mí la experiencia de punto y aparte fue una experiencia súper tuanis. Yo estuve haciendo mi reportaje en medio de pandemia, entonces fue bastante complicado y fue una experiencia súper tuanis. José también estuvo en punto y aparte y lo puede decir. Es una experiencia que le ayuda mucho a uno también a hacer esa transición a empezar a ejercer, pero incluso mi proyecto de punto y aparte no fue lo que a mí me abrió puertas. Y digamos, tuve el privilegio también de ganar esa clase. Pero eso no significó que el financiero de una vez le dijo, ¿querés quedarte trabajando acá con nosotros? Porque el mercado laboral de nuevo no funciona así. Pero digamos, no todos son cuestiones negativas. Creo que también algo que uno tiene una noción, pero hasta que empieza a ejercer periodismo, es una de las cosas que también me hubiera gustado saber, es ese impacto positivo que uno pueda tener en otras personas cuando se hace periodismo de denuncia, cuando incluso se explica, digamos,
cosas que en medio de tanta desinformación, las personas siempre van a buscar informarse y la información, la necesidad de informarse es una necesidad básica. Entonces, creo que el prevalecer en medio de tanta información, creo que en tanta desinformación, más bien, creo que es una de las cosas más positivas también que tiene esta profesión. Muchas gracias. Sofía, ¿qué te hubiese gustado saber antes de entrar al énfasis? Quizá antes de entrar al énfasis me hubiera gustado, sí, conocer como otras experiencias de periodismo, tal vez menos tradicionales, menos corporativas. Creo que o por lo menos yo cuando entré, además pasé una crisis vocacional antes de entrar a comunicación y una vez adentro, eh, creo que una tiene como esta visión de que eso, periodismo es Teletica y es La Nación, y creo que es mucho más allá, y creo que me hubiera gustado mucho saber o conocer más experiencias de otras iniciativas de periodismo, de otros formatos, de otras plataformas. Sí, creo que por ahí eso me hubiera gustado mucho, y les invito a buscar porque hay montones. Y creo que tal vez no algo que quisiera haber sabido antes, pero como haber hecho tal vez paralelamente. Y creo que esto es tal vez para gente que quiere especializarse en alguna rama en particular para ejercer periodismo, tal vez como buscar especializarse de alguna manera en el tema o los temas que le interesan. Si es, no sé, ambiente y cambio climático, bueno, tratar de ver cómo paralelamente buscar cursos, buscar especializarse, buscar tener experiencia también en esas temáticas, porque creo que eso sí enriquece montones el ejercicio de la persona periodista. Entonces, tal vez más que saber eso antes, tal vez haber actuado un poquito por ahí y paralelamente haber buscado otros cursos, otros espacios como más de especialización en lo que a mí me interesaba, que siempre se puede hacer después también, pero que creo que para mí agrega mucho valor a la forma en que ejercemos eso. Muchas gracias, Sofía. José Andrés, ¿qué te hubiese gustado saber antes de entrar a periodismo? O hacer, ahora que Sofía lo mencionaba. Bueno, primero, sinceramente, yo no sabía que para trabajar como periodista no se necesitaba título de periodista. Eso me di cuenta hasta cuando ya estaba en la carrera. Tampoco sabía, como sí sé ahora, que hay un montón de gente trabajando en periodismo que no tiene título de periodista tampoco. Y no lo digo con el sentido de que, entonces no hubiera estudiado periodismo, porque no, obviamente sí lo hubiera estudiado. Primero, solo por el hecho de la carrera es muy chiva. O sea, yo no sé cómo hace la gente para estudiar ingeniería electrónica o medicina o esas carreras que son así, que uno, o sea, que en serio es estudiar y matarse y todo. O sea, acá la carrera yo siempre la he sentido todos los años como nada, como ir a hablar con los compas de qué es lo que está pasando y con los profes sobre las teorías de comunicación, que al final de cuentas eso es un 10% de las clases. La carrera se disfruta mucho, o sea, pasar estudiando periodismo en la U es muy tuanis, porque la verdad uno eh, pasa muy, muy, muy entretenido, por así decirlo, digamos. Obviamente, pues cuando ya uno ya busca brete, ¿verdad? Y necesita las habilidades para trabajar y todo, sí se da cuenta que un periodista que haya estudiado economía bretea 1000 veces mejor temas económicos que un periodista. Full. Full. Igual un saludista público va a trabajar mejor y cubrir mejor la pandemia que un periodista. Entonces, lo que me hubiera gustado saber era eso, para poder acomodar la carrera o mi vida de acuerdo a eso, porque yo siempre dije, no, varas, yo no voy a meter otra carrera, porque yo quiero pasar la tuanis en la U, y cuando ya iba terminando, yo no, varas, ya no voy a sacar otra carrera porque ya quiero ir a trabajar. Eh, pero si desde el puro inicio yo hubiera sabido que si querías escribir sobre economía o sobre temas, no sé, judiciales y que podía estudiar mejor derecho y sacar unos cursos de perio o algo así, me hubiera encantado saberlo. Pero si estaba muy reducido a que si yo quería ser periodista en La Nación, en Teletica, como dice la compañera, yo tenía que estudiar periodismo, eso es lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, hay como que cada vez explicarle más a la gente que periodistas somos todos. Digamos, pero como dijo ahora él, y periodista el mae que sube TikToks con cortitos estos de información. O sea, si ese mae se muerde y todos los días publica TikToks, podría estar informando más que NSR Noticias en Facebook.
Entonces, es eso, es como democratizar más, hay que seguir democratizando más la profesión, sentando cabeza y diciendo que bien, podemos estudiar periodismo, pero que también tenemos que saber sobre otras cosas si queremos profundizar en algo. Y también, pues, de nada, creo que si hubiera sabido desde antes que la carrera iba a ser tan chiva y como que le iba a pasar tan bien en mi tiempo de U, ni siquiera hubiera considerado nada más porque la verdad la experiencia fue muy tuanes. Entonces, yo siempre digo a la gente como estudiar periodismo, hágalo. O sea, si usted quiere pasar la U feliz, estudie comunicación, más en la UCR. Eh, ya el trabajo es otro tema. El trabajo es, si usted quiere conseguir trabajo y ser bueno y tener un buen campo, tener un buen sueldo, que eso es otra cosa, eh, ve a ver cómo hace, porque tal vez solo con la carrera de Perio no lo va a lograr. Y eso es otro punto también, que la verdad no, nunca lo menciono mucho, nunca me puedo pensar en eso, pero también veo a colegas que estudian otras cosas, que bretean tal vez igual que yo, o yo diría que trabajan menos que yo y ganan más que yo, ¿verdad? Y a veces me pongo a pensar que yo breteo a veces un leñazo y yo digo, pucha, yo podría estar ganando más plata. O yo sé que en Argentina o en España o en Estados la gente está haciendo esto mismo que estoy haciendo yo, pero está ganando más plata, porque el mercado es diferente. Pero bueno, el tema económico creo que se sale mucho de lo que estamos conversando aquí, o igual nadie lo ha mencionado, entonces no voy a abundar mucho en eso, pero esas son las cosas que hubiera considerado antes de estudiar perio en la UCR también, porque eso es otro punto, digamos. Yo antes de entrar tenía satanizadas las subprivadas, ¿verdad? Está bien el chiste este de que en las subprivadas a usted le venden el título y todo, pero como dije ahora, si nos ponemos a ver qué aprendemos de periodismo en la UCR, estudiando comunicación, y qué aprende la otra gente en otras SUS estudiando periodismo, no comunicación en general, a final de cuentas los conocimientos periodísticos y conocimientos técnicos en periodismo y demás, no es tan diferente, o sea, no es tan abismal, por así decirlo, la diferencia. Obviamente la diferencia recae en los cursos de comunicación que llevamos, de bloque común y todo. Ahí entra el otro debate, ¿qué tanto nos ayudan esos cursos, verdad? Para una gente pueden ser, toda, para otra gente puede decir, pucha, me faltan herramientas de periodismo. Entonces, hay que analizar muchas esas cosas, depende de lo que uno quiera hacer después. No sé si puedo decir algo, si puedo meter un poco la cuchara con eso que acaba de decir José, porque es muy cierto, digamos, no es para nada descabellado que si yo tengo muy claro que yo quiero hacer periodismo económico, si yo tengo muy claro que quiero hacer periodismo deportivo, etcétera, si yo tengo claro, muy claro qué tipo de periodismo puedo hacer, no es para nada descabellado estudiar primero una carrera y después, digamos, complementar la formación para ser periodista de eso. Yo creo que es una excelente opción. La diferencia que da estudiar periodismo antes es que uno podría, digamos, no digo que estudiando una carrera específica como economía no se pueda, pero digamos, estudiando periodismo puro, por así decirlo, también uno tiene la posibilidad de tener esa versatilidad, de aprender a cubrir judiciales y después de aprender a cubrir otras temáticas. Y yo también considero esto que decía José de la formación que da la UCR versus la formación, perdón, que da en las universidades privadas, eso es muy cierto, digamos. La UCR tiene cosas muy positivas y uno aprende muchísimo en cómo darle tratamiento adecuado a las informaciones y a la comunicación que uno ejerce desde periodismo, cómo comunicar las cosas, eso se aprende muchísimo y creo que no hay mejor universidad que la UCR para aprenderlo. Pero también es cierto que a veces los cursos de bloque común a veces nos quitan un poco de formación que necesitaríamos, por ejemplo, que periodismo radiofónico no sea un curso obligatorio. A veces cuesta procesarlo, que periodismo televisivo no sea, porque son Periodismo de formatos y datos, porque son estadística, periodismo de datos. todas esas cosas. Deberían, digamos, ser cursos también requisito, porque aportan muchísimo, muchísimo al aprendizaje, digamos, y para ejercer periodismo de forma adecuada. Digamos, hay cosas que uno solo aprende el manejo de fuentes ahora,
los profes a veces pueden contar un poco del manejo de fuentes en otra época, pero el manejo de fuentes, por ejemplo, ahora en la edad digital y en medio de una pandemia es muy diferente de cómo era antes. Entonces, ese tipo de cosas, yo creo que la UCR también toca reforzar un poco, y por eso es que, digamos, yo recomiendo a las personas que estén empezando Perio que puedan llevar todos los cursos optativos, aunque sea como oyentes, si tienen el tiempo y si tienen la disposición, aunque sea como oyentes, que lleven todos los cursos de periodismo que puedan, porque eso les va a ayudar a complementar esa formación que no se aborda, digamos, en el bloque requisito. ¿Cómo es que se llaman esos cursos? No los optativos, sino los obligatorios, pues. Sí, me parecen muy acertados los comentarios que todos dijeron. Definitivamente el periodismo también se puede, o sea, periodismo se puede hacer en todo y en todas partes, y, y es un área muy grande. Yo también en lo personal, antes de entrar a la universidad y cuando estaba en el colegio, pensaba que periodismo solo podía hacer televisión y estar como un robot ahí hablando. Cuando entré me di cuenta de todo el universo grande y diferente que es la comunicación y el periodismo. Entonces, definitivamente estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, antes de continuar con la última pregunta de esta ronda, quiero recordar al público que preparen sus preguntas, ya sean que las quieran poner en el chat o si después van a querer activar la cámara y el micrófono, pero para que los vayan preparando cualquier duda que tengan. Entonces, para finalizar esta ronda de preguntas, sería el siguiente: ¿cómo se aplica el periodismo en las demás concentraciones que se imparten en la escuela? Podemos empezar por Sofía, si les parece. Gracias. Yo creo que termina siendo súper necesario, la verdad. Yo estaba sacando el énfasis próximo a terminar en algún momento de relaciones públicas, y ahora en la organización en la que trabajo lo que hago es principalmente relaciones públicas, y creo que tener los conocimientos de periodismo, saber redactar notas es muy importante, pero también entender un poco cómo funcionan las redacciones, cómo funciona, cuáles son los criterios que tienen los periodistas a la hora de cubrir o no una temática. Creo que es muy valioso, la verdad. Y ya lo mencionaba, creo que José Adelio también, de las oportunidades que permite la U a la hora de formarnos o llevar distintos cursos de distintas concentraciones. Yo creo que sí resulta muy, muy útil también, incluso cuando uno hace producción audiovisual o por ejemplo, en el trabajo en el canal, también era muy importante conocer un poco de todo. Entonces yo creo que sí terminan muy cruzadas, dependiendo de lo que uno decida, ¿no? O en donde termine en el mercado laboral. Pero creo que sí resulta súper valioso tener la mirada de periodismo a la hora de ejercer en distintos énfasis. Creo que sí se cruzan bastante. Gracias, Sofía. Podemos continuar con José. Ok. Bueno, pues yo como que intenté sacar RP. Al final no fue que no me gustó, nada más sentí como que los cursos no me estaban ayudando para lo que yo quería, ¿verdad? Creo que voy a seguir de necio con eso que hemos estado hablando, de tratar de averiguar qué es lo que queremos. Yo entiendo que a veces cuesta. De hecho, me duele cuando veo gente que está estudiando alguna carrera, va por tercer año y dice, mae, no sé si esto me gusta o no sé si esto me encanta. O sea, yo no sé, yo no podría estar estudiando esto si no me encantara, o sea, si yo no estuviera en serio enamorado de Perio, porque no me gusta perder mi tiempo. Ni me gusta complacer tampoco a alguien, solo digamos, estudiar esto solo porque, no sé, mis papás me dicen o así. Si uno tiene la oportunidad de poder elegir, ¿verdad? Lo más importante es eso, es conocerse. Entonces, en el tema de los énfasis, hay que ser sinceros en la carrera. Si uno saca 2 énfasis, va a durar más que si saca uno, ¿verdad? Entonces, si uno quiere salir rápido de la carrera, si uno quiere trabajar, si uno quiere enfocarse solo en el énfasis que uno quiere, yo no veo nada de malo con solo sacar un énfasis, ¿verdad? Entiendo que uno de los demás énfasis le pueden colaborar,
pero siento yo que depende de lo que usted quiera hacer. Porque, y por supuesto, si usted va, no sé, tal vez a estar en un canal y usted estudia producción audiovisual, de fijo le va a ayudar un montón, o en la radio, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que cada uno lleva su proceso como mejor le guste, y que está bien si no quieren escoger digamos, más énfasis y solo enfocarse en uno. Está bien también considerar o pensar que con solo un énfasis a ustedes les va a ir bien, porque tal vez sacar RP o como social o publicidad no les va a ayudar tanto como sacar un diplomado o sacar un curso de estadística, o sacar un curso de Excel, o sacar, no sé si me explico. No estoy desvalorizando los énfasis, para nada. Pero depende de lo que uno quiera. Como le dije ahora, si yo quiero hacer, no sé, periodismo económico, de fijo me va a servir más sacar cursos de estadística o sacar algún posgrado de no sé qué, algo relacionado a economía, que sacar publicidad, ¿verdad? Entonces creo yo que sí nos venden esa idea de que saquemos dos énfasis, de que a veces no se dura tanto porque se va llevando ahí, pero y también como dije al inicio, o sea, si uno quiere ir en la U así como tuanis y disfrutarla y todo, si uno está llevando dos énfasis es más complicado también, ¿verdad? Entonces hay que considerar todas esas cosas, y creo que para el periodismo el énfasis que más ayuda tal vez es RP. Los demás no les veo en realidad como personalmente mucha funcionalidad. Tal vez CAM, pero tampoco soy muy fan de CAM. Entonces le recomendaría a gente que puede estudiar RP, llevar algunos cursillos, le puede servir tal vez. Gracias, José. Y terminamos con Adele. Yo repito mucho algunas palabras y una de esas es la flexibilidad, porque yo digamos, al inicio cuando empecé la carrera, es más, antes, cuando salí, cuando estaba en el último año del cole, yo tenía toda mi vida planificada desde ese momento hasta los 35 años. Y uno, conforme va avanzando, se da cuenta que a veces, digamos, uno no puede ser tan estricto tal vez en los planes que uno tenía. Depende mucho de la personalidad de la persona y demás, pero yo sí creo que, digamos, hay que tener cierta flexibilidad y también como permitirse a uno ir explorando, permitirse, digamos, ir explorando dónde lo va acomodando el mercado laboral, qué le va a uno gustando más. Puede que yo haya empezado con las ganas de estudiar o de ser periodista deportivo y después me di cuenta que el cultural me gusta mucho. Entonces yo creo que también parte importante es eso, como tener esa flexibilidad de irse acomodando. Lo hablo, digamos, respecto a los énfasis, porque yo estaba seguro que yo iba a sacar periodismo de primero y RP de segundo, pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que RP no era tanto lo mío y que tal vez RP podría complementar mi formación en RP más adelante, cuando ya esté un poco cansado de ejercer periodismo y quiera irme a algo más institucional, por poner un ejemplo. Pero, digamos, ahí fue cuando tomé la decisión de no llevar RP, sino llevar CAM, y CAM me ha enseñado a un montón de cosas, digamos, que también me han ayudado a pensar diferente los productos periodísticos. Cursos de CAM, digamos, me ayudaron a pensar en que mi proyecto Punto y Aparte no fuera nada más una chorreada de texto, sino tratar de meterle mapas y meterle alguna infografía, algún video, etcétera. Entonces creo que uno ahí poco a poco se va complementando de acuerdo a lo que de acuerdo a los chances que uno se da de explorar, qué le va gustando y qué le va pareciendo bien. Pienso yo, digamos, esa es mi perspectiva. Creo que también, a fin de cuentas, comunicación colectiva, toda la comunicación colectiva es muy similar, digamos, en muchos aspectos. Es muy similar y a veces lo que cambia es nada más el objetivo, de que periodismo es para informar, generalmente o principalmente, de que CAM es para comunicar de forma audiovisual, de que RP es para, o publicidad, es pensado en cosas más corporativas o institucionales, comunicación social igual, en temas un poco más sociales, pero creo que a fin de cuentas son carreras que se complementan mucho, o énfasis que se complementan mucho, y de igual forma, yo creo que la formación académica a uno le aporta
un 30% de lo que uno termina sabiendo. O sea, creo que es el ejercicio y creo que es la calle y creo que es empezar a experimentar y hacer lo que le enseña el 70% restante de lo que uno logra aprender y no necesariamente, o sea, en el ejercicio del periodismo yo podría aprender cómo hacer periodismo institucional o en el ejercicio del periodismo podría aprender cómo, digamos, hacer multimedial o cómo ser audiovisual. Entonces, sí, yo creo que también hay que tener como mucho esa flexibilidad y permitirse a uno, darse chances uno de aprender y de equivocarse. De vez en cuando uno se va a equivocar y también de esas cosas se aprende. Pero sí, creo que por ahí va mi respuesta. Yo quería agregar algo a eso que dice Adel en la línea de la calle, porque sí, yo creo que no lo dije en las intervenciones pasadas, y es algo en lo que yo creo fielmente, porque creo, la razón por la que conseguí mi brete. Y fue porque, como bien lo dijo Adelio ahora al inicio, no hay que desvalorizar el trabajo, por supuesto que no. Si hay chance de que le paguen, bien, pero también hay que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y si somos un estudiante de primer año de comunicación, no nos van a pagar 5 tejas al mes por escribir o algo así, ¿verdad? Entonces, hay que valorar eso. Yo me acuerdo también al inicio, cuando yo escuchaba como en segundo año, los compañeros diciendo, me voy a meter CAM, voy a meter RP y no sé qué. Sí, decía, puta, ¿qué meto yo? ¿Verdad? Y me acuerdo que me ha salido una oferta en uno de los medios que trabajé antes de estar en el periódico. Y fue como, me tiro a ayudarles, a colaborarles a esta gente con este proyecto que tienen y todo, para escribir y conocer contactos y toda la cuestión, o mejor invierto mi tiempo en sacando un énfasis de cómo, ¿verdad? A fin de cuentas, escogí mejor tirarme a la calle con esta gente, después de ahí subí a la radio, después de ahí ya seguí subiendo porque seguí conociendo gente. Entonces hay que pensar mucho en eso, en qué vamos a invertir el tiempo de la U. ¿Por qué? Porque tiene que existir el tiempo de ocio. Para mí es vital el tiempo de ocio, más estudiando comunicación. Hay que aprovechar que es una carrera que uno de verdad puede sacarle provecho al ocio. Y cuando uno ya saca el tiempo para el ocio, uno tiene que ver cómo acomoda el tiempo que va a enfocar en su carrera profesional. Entonces, eso también es otra cuestión. Sigo con el tema de los énfasis, que eso le va a quitar a uno, bueno, o va a tener que uno invertir tiempo para poder llevar al otro énfasis. Entonces, ¿qué voy a invertir tiempo? ¿En este blog o en esta revista que no me van a pagar nada, pero que voy a empezar a escribir, voy a conocer gente, voy a foguearme, o sacando otro énfasis? Depende de lo que uno quiera. Entonces, eso es muy importante, como balancear los tiempos y siempre como periodista, ya que estamos condenados a no poder disfrutar de la ignorancia. Una vez escuchaba, leí una frase, algo ahí, de que la ignorancia es bendita, porque entonces, imagínense, no estar todos los días viéndole los casos. Adel y yo nos tragamos todos los días esos casos de COVID, todos los días, y gente muriéndose y todo. O sea, esa cuestión a uno en serio le golpea un poco la cabeza, ¿verdad? Y entonces el hecho de la gente que no tiene que, ¿cómo se dice? Los envidio, que ustedes no tengan que estar tal vez atentos en esas barras todos los días o consumiendo esas noticias todos los días y que no se depriman o no se agüen. Y en la carrera es lo mismo, uno no puede nada más estudiar, y bretear, porque si no se drena mucho la cabeza. Entonces yo siento que hay que sacar tiempo para el ocio, es vital. Me gustaría agregar algo ahí rápidamente a lo que dice José, todo necio. Pero es cierto eso que dice José, a fin de cuentas, digamos, a veces uno cree que uno tiene que cumplir como con ciertas cosas, como que a los 21 años ya tiene que tener el primer título en la mano y ahí empezar a ejercer y tener como todo muy esquematizado. O sea, yo perdí, bueno, un año de colegio técnico que digamos que me generó un año de atraso, por llamarlo de alguna forma, con respecto a mi generación. Y después el primer año me fui a trabajar en lugar de empezar a la U directamente. Pero digamos, yo ya ahorita estoy cerca, tengo 23 años y a pesar de eso, digamos, estoy empezando en medios de comunicación. Hay gente que ha empezado antes, hay gente que ha empezado después, entonces los tiempos de cada persona son así, digamos. Entonces yo creo que eso, de tener la flexibilidad de que no necesariamente a los 24 tengo que tener ya los dos énfasis, sino que como decía José, puedo perfectamente en segundo año empezar a mandarme a revistas o a escribir cosillas y eso me va a permitir tener mucho más bagaje, sí, y mucha más experiencia y esas cosas aportan demasiado, ese tipo de experiencias. O sea, yo siento que yo soy
a ver, Daniel Salazar, el profe de Periodatos, nos enseñó un montón de cosas y nos enseñó a procesar varas en Excel y nos enseñó un montón de cosas de datos, pero hasta el momento en que yo me enfrenté a punto y aparte y tuve que agarrar datos financieros y tuve que procesar bases de datos, hasta ese momento aprendí realmente cómo hacerlo, porque por más ejercicios, por más exámenes y por más trabajos en clase, hasta que uno se manda, logra aprender y eso empieza a quedar. Entonces, sí, como eso, no tener un plan demasiado rígido, tener tal vez como un esquema de cómo uno quiere ir avanzando, pero permitirse siempre eso, explorar bastante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que es muy rescatable la parte de los tiempos y aprender a dosificar la U y la vida social en cómo es, como decía José, súper importante el ocio para nosotros y nuestro espacio, tener un espacio propio y no pensar solo en trabajar y en estudiar. A continuación, vamos a abrir el espacio para las preguntas que el público quiera plantearles. Les pedimos a las personas interesadas en realizar alguna pregunta que por favor levanten la mano y se les dará la palabra. Una vez que se les dé la palabra, por favor encender el micrófono, decir su nombre y a quién va dirigida la pregunta. También pueden enviarlas al chat y nosotros las estaremos leyendo y igual agregar para quién va dirigida o si va dirigida para los tres. Catalina. Hola, bueno, mi nombre es Catalina. La pregunta va para cualquiera que la quiera responder, la verdad, bastante abierta. ¿Qué es lo más difícil, digamos, del trabajo de campo del periodista? Porque, digamos, muchas veces tienen que ir a lugares e investigar sobre temas como dijeron, por ejemplo, dieron muchas veces el ejemplo de periodismo de economía. Digamos, por ejemplo, yo no sé nada de economía, entonces, ¿qué tan complicado o qué tanto trabajo hay que hacer para aprender sobre economía, para poder, pues, hacer una buena nota, hacer un buen reportaje y no, pues, no hablar paja? Y también, ¿qué es como lo más enriquecedor de eso? O sea, como del trabajo de periodismo, ¿qué es lo más difícil y qué es lo más enriquecedor? Elio y yo hemos hablado un montón, Sofi, ¿por qué no respondes esa voz? A ver, Lo lo más, más, lo más difícil, lo más que querés darle, José Adeli, yo seguía pensando. Em, bueno, yo creo que para mí, yo trabajo principalmente derechos humanos y la verdad, como decía José Andrés también, a veces nos toca enfrentarnos en realidades muy complicadas, a casos muy impactantes y dolorosos, la verdad. Y yo creo que tal vez por ahí va ambos, ¿no? Como el trabajo directamente con la gente, creo que puede ser muy doloroso y es de lo difícil que hacemos, pero creo que también puede ser muy enriquecedor, eh, sí, como poder contar también esas historias, poder visibilizar esas realidades, tratar de hacerlo lo más responsablemente posible, eh, sí, poder ser de alguna manera una plataforma para que la gente también pueda contar sus propias historias. Creo que eso va en lo que pensaría ahorita que es lo más difícil y lo más enriquecedor, creo que sería por ahí. Eh, Creo que, y yo tampoco sé de economía, pero creo que sí, de fijo, hay que prepararse un montón, la verdad, para los temas que uno decide cubrir. Creo que hay diferentes formas, ¿no? Es una posibilidad de especializarse en uno específico y decir, bueno, yo soy periodista sobre cambio climático y ese es el tema que yo voy a cubrir. Y también puede ser que no, yo cubro una diversidad de temas y como decía José Adelio, un día cubro economía y otro día cubro judiciales y sé un poco de todo, pero creo que sí amerita muchísima investigación, muchísima dedicación a los temas que queremos cubrir. Sí es, la verdad, mucho tiempo de formarnos para no hablar papaya. Entonces, sí, yo creo que por ahí un poquito.
Bueno, no sé si alguno de los hosts quiere contestar también o si no, seguimos a la siguiente pregunta. Yo nada más agregar algo, y es que uno tiene que quitarse el miedo de preguntar. Y uno a veces no pregunta porque no quiere sentirse tonto, o a veces uno no sabe, digamos, cómo preguntar o lo que sea, pero esa es una de las claves. Creo que probablemente esa sea la solución, digamos, para las cosas difíciles. Eh, y sí, sí, o sea, definitivamente uno tiene que saber preguntar, preguntarle a expertos, quitársele el miedo. Si un experto le está hablando de los nombres de las variantes de COVID, del SARS-CoV-2, si usted no está entendiendo nada, o sea, no tener miedo a preguntarle, porque a fin de cuentas, nosotros también estamos haciendo ese ejercicio de tratar de digerir la información para presentársela a otras personas que tal vez tengan incluso menos conocimiento que nosotros. Entonces, muy buena parte del periodismo se basa en eso, en saber preguntar, en no tener miedo, en no quedarse con las dudas. Sí, creo que con eso se resuelve buena parte. Sí, yo también concuerdo con eso. Es como dijo Adele al inicio, es ser humilde. Es como cuando usted iba a hacer una cobertura económica, cuando iba a cubrir un suceso, cuando iba a cubrir algo del presidente, no sé, lo que sea que usted va a llegar a cubrir, usted llega con humildad y la idea es que usted vaya estudiado, ¿verdad? Usted investigue qué es lo que va a ir a cubrir, pero usted no puede ser experto y si usted todavía tiene dudas, entonces tiene que ir con esa humildad como si fuera cualquier otra persona, o sea, ni siquiera como periodista llegar, como yo soy periodista, entonces venga y respóndame esto y dígame, no, si llega como si usted fuera cualquier persona y usted cuenta, ¿qué está pasando aquí? O, ¿por qué es que está pasando esto? ¿Cómo fue que pasó esto? ¿Qué quieres que me interesa saber? Porque bla, 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 bla. O sea, es ser humilde, es tener muy claro de que uno no sabe nada comparado a la gente que sí sabe. Cuando uno entrevista a un economista o algo así, ayer nos decía alguien en una charla que es como un duelo de inteligencias. Yo no lo veo así, yo lo veo más como usted tiene información que es muy valiosa para la gente y yo soy el instrumento para tratar de traducir esa información complicada en una forma en la que la gente la pueda entender y que sea el servicio público de que les ayude a ellos, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, nosotros somos traductores de temas y si bien hay que tener humildad para preguntar, hay que tener mucho compromiso para estudiar. Entonces, uno no va a entrevistar a un economista o a un deportista o a un abogado sin saber cosas mínimas o sin haberse preparado de forma mínima. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta antes de cubrir cualquier cosa, independientemente de lo que sea, porque a veces uno puede decir, es que sí, esa economía es muy complicado, pero yo les voy a ser sincero, a mí me cuesta muchísimo más escribir una nota de deportes de un partido o una crónica de un partido que una nota de economía, porque la nota de deportes yo tengo que escribir palabras como cotejo y como goleada y un montón de palabras que yo no uso nunca porque no cubro deportes y me pongo nervioso y digo, pucha, yo aquí no sé qué estoy escribiendo. La gente que lee deportes comúnmente va a decir, este man no sabe cubrir deportes. Entonces, es muy curioso porque no es solo con temas complicados, es con cualquier tema en que hay que prepararse y tratar de traducir los hechos, porque al final de cuentas lo que nosotros es contar hechos, ¿verdad? Podemos interpretar, podemos marcar la línea editorial del medio en el que trabajamos en la nota, podemos tener todas esas cosas, pero al final de cuentas lo que tenemos es que apegarnos a los hechos y traducirlos de una manera en la que la gente los pueda entender de forma sencilla y de forma transparente. Roger levantó la mano, pero hay una pregunta ahí en el chat de Natalia Vargas que me parece también importante responder. Creo que, bueno, José Andrés puede saber un poco más de eso. Él tiene un muy buen amigo que es periodista y fotógrafo, pero creo que se puede mezclar súper bien esas dos áreas. A fin de cuentas, digamos, el periodismo lo que hace es informar, bueno, parte de lo que hace el periodismo es documentar y es informar. Y creo que las imágenes son sumamente claves para informar y también precisamente para documentar. Hay lugares, digamos, y hay cierto tipo de ejercicios periodísticos que permiten mucho esa mezcla. Hay trabajos de fotoperiodismo que comunican muchísimo más y tienen mucho más impacto que el mismo texto o que la misma voz.
Entonces creo que se combinan sumamente bien. Sí, ahí estaba poniendo en el chat que buscaran unos ejemplos de fotoperiodismo, digamos. En realidad es una estrategia, es una rama de perio muy tuanis. Creo que hay un curso optativo en la carrera. Yo no lo pude recibir, pero estoy recibiendo otro que es con el mismo profe que yo de fotoperiodismo, se llama Adrián Arias, creo, algo así. Y él hace eso, él no trabaja ni en una ONG ni en un medio de comunicación, creo que es parte de un colectivo que se llama Nómada, que cuentan historias con fotos, o como esta gente de COVID Latam, que son 9 fotógrafos de acá de la región que están retratando la pandemia, y que están informando, que están comunicando con fotos que van a comunicar e impactar muchísimo más que un reportaje de saber cuántas páginas, que la gente no va a leer el reportaje, la gente va a ver la foto, la gente va a ver el video. Entonces creo yo que sí, es muy buena pregunta, súper importante poner el fotoperiodismo como algo que valorar, porque creo yo que es algo que no se explota mucho acá en Costa Rica. En la región sí, en el Faro, pueden leer el Faro, pueden ver los fotoperiodistas del Faro, son de los mejores que hay en Latinoamérica, de los mejores de Centroamérica. Las fotos son increíbles. Ahorita con la cuestión de la pandemia, el fotoperiodismo yo siento que es un momento en el cual las fotos impactan muchísimo más y cuentan muchísimas más historias que los textos. Entonces creo yo que sí es algo muy importante y que puede ampliar esa malla de no solo quedarse en medios de comunicación o ONG, porque en realidad los fotoperiodistas son como esa especie de periodistas que ya ven la cuestión de otra óptica. Entonces se salen de los trabajos convencionales de ONGs y de medios y tienen sus colectivos, tienen sus proyectos y es como lo del podcast también, que ahora está toda la fama, cuestión del podcast y todo eso, y son otro tipo de contenidos que creo yo que hay que explotarlos y que de acá no se habla mucho o en la U misma no nos hablan mucho de la cuestión y todo, porque el mercado nacional de eso me parece que no es tan grande como en otros lados, pero de que pase y de que sea efectivo y de que sea muy tuani, de fijo, sí pasa. Ok, muchas gracias por sus aportes. Tenemos que ir cerrando ahorita, entonces vamos a darle la palabra a Roger Bolaños para que haga su pregunta. No se preocupen, si alguien más tenía preguntas, vamos a proceder a pasarles los contactos de José Andrés, de José Adelio y de Sofía, para que puedan contactarlos y hacerles sus preguntas vía correo electrónico. Roger Bolaños, por favor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero estén bien y que me escuchen bien también. Quiero hacerles una pregunta subjetiva, pero con la que sí o sí van a tener que dar su opinión, que es, los he oído nombrar, hablaron sobre periodismo ahora de foto, hablaron sobre económico, han hablado sobre periodismo político, deportivo, han mencionado varios nichos. Me pregunto desde el análisis que hacen ya trabajando como personas casi que egresadas, en caso de José Andrés y Adelio, etcétera, ¿cuáles son esos nichos que ustedes creen que son los donde hay oportunidades en el periodismo? ¿Dónde debería un estudiante de periodismo que se esté terminando de graduar voltear la cabeza y poner el ojo y decir, ojo, aquí tengo que analizarlo y ponerle un ojito y destinarle tiempo porque por acá puede haber algo interesante? Yo pensaría que, y de nuevo enfocándome en lo que son más los temas que yo veo, pero de fijo en migración, yo siento que a partir de las caravanas, las llamadas caravanas o éxodos migrantes de 2018, se ha visibilizado más la migración y con eso ha aumentado la cobertura. Sé de medios de comunicación que abrieron, digamos, nuevos equipos justo para cubrir por ahí el trabajo que mencionaba también de Plaza Pública en Guatemala en migración, y así en los medios de la región ha sido muy importante, en los medios de la región, en los medios de Estados Unidos. Yo creo que el tema de migración es uno que se va a mover montones y es ligado también al tema de cambio climático. Donde también hay muchísimas iniciativas a nivel regional súper valiosas y también nacional súper valiosas que buscan
explicar la situación de cambio climático, que hacen como observatorios de cambio climático, que hacen boletines constantes de la situación de cambio climático en la región, igual con migración. Yo pensaría que estos son algunos de los espacios que el contexto pues va a demandar que haya más cobertura, y los medios pues así van respondiendo, y así desde por lo menos 2018 en algunos de la región vamos viendo cómo los equipos van creciendo, cómo se dedican más fondos, más presupuesto a esta situación. No sé necesariamente a nivel nacional, y ahí tal vez José Andrés y José Adelio comentan, pero sé que sí a nivel más regional, ese sí son algunos de los temas que de fijo están creciendo desde ahora y seguirán haciéndolo. Bueno, para agregar a lo que dijo Sofi, bueno, no sé si Adelio usted iba a hablar ahorita o le doy. Ok. Sí, como dijo Robert, es una opinión muy personal esta. Siento yo que hay que poner la cabeza en que el medio, al menos acá en Costa Rica, es muy pequeño, digamos, el gremio, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, algo que también creo yo que hay que tomar en cuenta, visto la pregunta desde otro lado, entiendo que Sofi como que habló un poquito más del tema de por dónde se puede ir uno, pero yo la quiero responder en el sentido de que hay que tener mucho cuidado, al menos acá en Costa Rica, de lo que uno haga o en donde uno se meta o con quién se meta, ¿verdad? Porque el medio es muy pequeño y si usted falla o si usted viene y le pasa alguna situación negativa o así, eso lo va a marcar, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todos se conocen, todos los dueños de los medios de acá, de las empresas de comunicación, todos se conocen. Entonces hay que cuidar mucho la imagen de uno, hay que cuidar mucho el trabajo de uno, dónde poner esos esfuerzos. A veces no hay elegir, ¿verdad? O sea, si viene en medio que tal vez usted sabe que tiene un tinte racista o xenofóbico en sus informaciones, pero es el único medio que le va a dar a usted trabajo, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Hay que comer, o mejor no trabajo en este medio o en esta empresa porque ya tiene estas situaciones, o después me relacionan con esto. Entonces, eso por primer lugar. Pero también pienso yo que algo muy valioso en el tema de comunicación es pensar en grande, como dijo Sofía, y creo yo que bueno, al menos de mi parte, yo tengo como la aspiración de empezar por acá. Cuando yo estaba en la U, cuando yo estaba como en los primeros años de U, lo que yo decía es, ok, empiezo en una revistilla ahí, en un medio chiquitito, y después voy creciendo, y después tal vez llegue, no sé, a Telenoticias o a La Nación, y entonces después de ahí pueda brincar, bueno, porque yo me estoy enfocando en medios, ¿verdad? Ya después se puede ver otro tema, pero enfocándome en medios, yo decía, y después de ya pasar esos medios de acá, no sé, La Nación, o medios grandes de acá, que ya no hay nada más arriba, decir, ok, entonces voy a apuntar por un medio en España o ir a sacar una maestría en Argentina o algo así. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, qué es lo que uno quiere para poder ir preparando y marcando su camino con mucho cuidado de por dónde pasa, porque el gremio es muy pequeñito, y también no conformarse. Creo yo que eso es lo principal, no conformarse, no sé, estar en la U y si está uno en el SEMA ahí muy acomodado o en la radio o así, de todo bien, ¿verdad? Pero si usted sabe que tal vez puede salir de la U y entonces ya ampliarse el panorama al ámbito profesional del país, o si usted todavía quiere ampliarse más al ámbito regional o así, creo yo que eso es muy importante, no conformarse con lo que hay aquí o con lo que está fácil y apuntar muy alto porque en esto hay que apuntar muy alto, porque tras de que los salarios son bajos, por las cosas en las que hacemos, ¿verdad? Creo yo que hay que empezar más allá si uno quiere de verdad, pues, proyectarse, tener una vida cómoda, dejar huella, ¿verdad? Ver qué significa dejar huella, porque, no sé, digamos, si alguien vive en San Carlos y hace un medio regional ahí e informa a la gente de San Carlos y les ayuda, eso es muchísimo más valioso de que a que, no sé, estén en otro lugar donde sea una pieza más de una maquila, ¿verdad? O también puede ser que alguien sea una pieza en una maquila en un medio grande que sea fundamental para que ese medio saque investigaciones. Entonces, hay que ver desde
qué lugar podemos ayudar más, de qué lugar podemos brindar ese servicio público, de la forma en la que nos sintamos más cómodos nosotros y de la forma en la que también nosotros pensemos que estamos ayudando más a la sociedad. Porque yo al menos estoy joven y espero que todos los que estamos jóvenes sigamos con esa idea muy bonita que me gusta de que el periodismo es para ayudar a la sociedad. Yo entiendo de que otra gente lo ve nada más como un trabajo y ya. O sea, como ir a la redacción, sacar notas o estar en la organización y ayudar con la comunicación y ya, ese es mi trabajo, nada más. Es lo que yo hago para ganar plata y para vivir. A mí todavía me gusta pensar que el periodismo es una profesión que no se ve así, o que al menos cuando uno está empezando no se ve así, se ve como esa ilusión de poder ayudar a la sociedad y toda la cuestión. Entonces, creo yo que es eso, poner esas cuestiones en balance. Sí, yo concuerdo con José, o sea, realmente uno no se tiene que centrar solamente en el panorama nacional y en el panorama de medios, digamos, sino que hay un montón de posibilidades. Y yo creo que algo muy importante que decía José es que uno puede buscar, digamos, proyectarse hacia afuera, si esa es una de las metas de uno, pero siempre, digamos, o si yo aspiro a en algún momento ser el director de algún medio de comunicación, ok, desde ya, desde que yo estoy empezando, tengo que trabajar consecuentemente con esas metas que tengo. Yo puedo tener, y es súper sano y es súper bueno tener metas muy ambiciosas, pero también es recomendable siempre trabajar consecuentemente con esas metas, independientemente de que sean muy ambiciosas o no. Y específicamente hay un ejercicio que Yanancy Noguera, que es la directora de Punto y Aparte, que fue profe de José, de Roger y de varios que estamos acá. Yanancy, alguna de las cosas o algunos de los ejercicios que nos puso a hacer es pensar dónde hay necesidad de información. Entonces, eso ayuda mucho, digamos, a buscar nuevos nichos y a buscar hacer cosas que no se han hecho. Que ahora también hay todo un trabajo que hay que hacer para conseguir que eso sea posible. Pero no sé si yo, por ejemplo, el ejemplo de Quique, que es un compañero de nosotros, que a él le gusta tanto el béisbol y otros deportes que no son solamente el fútbol, y hay una necesidad de información porque acá en Costa Rica no hay medios que aborden tanto el béisbol. Entonces ahí ya hay un nicho importante, digamos, y hay una necesidad de información y de comunicación que se puede aprovechar. O digamos, en cuestiones, algo que nosotros hemos hablado mucho, digamos que hay pocos medios de comunicación o casi que ningunos medios de comunicación formales, digamos, dirigidos a personas jóvenes en formatos que nos interesen. Entonces ahí hay un gran nicho de comunicación porque la audiencia costarricense de medios digitales, el 30% o más del 30% son personas jóvenes. Entonces hay un nicho bastante importante. Pensar qué necesidad de comunicación tengo yo que no está siendo satisfecha por ningún medio de comunicación. Y ahí hay un nicho bastante importante. A mí me encantaría, por ejemplo, poder, además de los formatos que ya existen, poder ver resúmenes informativos cortos, digamos, sobre internacionales, pero eso acá en el país no existe. Entonces ahí ya hay un nicho importante en el cual yo me podría meter y creo que eso es también parte importante del pensar en el periodismo, que no es exclusivo de medios, y que hay montones de necesidad de información que tenemos tanto nosotros como otras personas. José Andrés puso el ejemplo buenísimo, que es el periodismo regional. En Limón, por ejemplo, es una provincia que tiene más de medio millón de habitantes y es una provincia que hay muy pocos medios de comunicación más allá de radioemisoras ahí. En Guanacaste es una provincia sumamente extensa y periódicos escritos, por ejemplo, hay muy pocos. El que más destaca es La Voz de Guanacaste, que yo conozca. Entonces, regionalizar y sectorizar, sea por ubicación geográfica, digamos, o sea por temas, creo que también es un buen ejercicio para identificar dónde se puede ejercer periodismo. Y tal vez metiendo ahí la cuchara un toquecito, sí, yo creo que también eso, como reconocer también que sí tenemos un gremio chiquitito aquí y que también hay muchos nichos que no están cubiertos y que yo creo que ahora más que nunca tenemos las herramientas y las posibilidades
para, si queremos hacerlo, crear nuestro propio espacio, ¿no? Que no tiene que ser equivalente, digamos, a lo que sería un medio corporativo, pero que sí tenemos espacios, tenemos canales, tenemos acceso en lo digital, en la virtualidad, a generar esos espacios. Y hay muchas iniciativas muy interesantes, jóvenes o de mujeres en la región que dan cuenta de eso. No sé si conocen a Ruda, que es un medio digital en Guatemala, feminista, entonces que mujeres que pues se juntaron y crearon este medio de comunicación que informa sobre sucesos en Centroamérica con esa mirada feminista. No sé si conocen Distintas Latitudes, que es también como este ejercicio de jóvenes a lo largo de América Latina, que además es un espacio de formación con periodistas de la región. Creo que los mismos jóvenes que se están formando en este espacio también son quienes producen contenido. No sé si conocen el AdFem Lab, que es un laboratorio de periodismo feminista, y hay muchos espacios donde ahora podemos formarnos, donde podemos también agarrar ideas para también nosotras crear nuestros propios espacios, que yo creo que sí urgen, que pueden ser desde lo que decían de un espacio regional, porque reconozco que en mi comunidad no hay ningún medio que cubra desde un foco que a mí me parece pertinente, entonces yo lo propongo, o tal vez más bien con carácter más regional o más amplio, que dé cuenta, no sé, de lo que pasa en Centroamérica, porque muchas veces yo creo que aquí no nos damos cuenta de lo que está pasando en la región que vivimos, que está pasando en el norte, que está pasando en el sur. Entonces, sí, justo por ahí también empujarnos a cuando no hay el espacio que queremos, buscar construirlo y también retomar ese poder que muchas veces le queda a los medios grandes, ¿no? Que ya están posicionados y que tienen, sí, que tienen mucho del público, pero que también hay mucha gente a la que no se le está hablando o que no se le está hablando como quisieran. Entonces yo creo que también hay una oportunidad ahí de crear nuestros propios proyectos si es algo que nos interesa. Sí, queremos darles las gracias por sacar de su tiempo los tres. Definitivamente todo lo que nos comentaron, sus opiniones, sus experiencias estoy segura que fueron de gran ayuda para todos los que estamos asistiendo a esta charla. Entonces realmente darles las gracias por sacar ese tiempo porque sé que son personas muy ocupadas. Entonces damos por concluida la cuarta edición de Cómo escoger un énfasis y no morir en el intento. De parte de la coordinación de horas conferencias les queremos recordar que, bueno, repito otra vez, fue la cuarta edición de una serie de conferencias que se han estado realizando semanalmente y cuyas grabaciones irán subiendo próximamente al canal de YouTube de la Escuela de Comunicación. Por cierto, ya la grabación de la charla del énfasis de publicidad está en ese mismo canal. Y también agregar que la próxima conferencia de la serie se enfocará en comunicación social. Cualquier sugerencia de actividades, invitados y demás pueden hacérnosla llegar a través del correo de las conferencias. Y muchas gracias una vez más y que tengan una linda tarde todos. Pravia, gracias por invitarme, Tuanis. Muchas gracias por el espacio. Sí, Gracias por venir. considerarnos. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos. Adiós. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Gracias por haber aceptado la invitación. Nos costó un poquito coordinar al principio, pero creo que ya después lo logramos bastante bien. De verdad, muchísimas gracias por haber venido.